días, muchas gracias por su presencia. Sean bienvenidos a esta primera conferencia que nos ofrecerá el doctor Francisco Monge. De manera muy breve les cuento un poco cómo empezamos a tejer esta ya larga y yo creo que hasta sólida amistad. Cuando empecé a idear junto con Lourdes Cesario, mi pareja, el podcast Desesperaciones Aparentes, hicimos una nómina de invitados y entre otros, por supuesto, en primer lugar, quizá cabría decir, en la primera temporada estaba el profesor Carlos Francisco Monge. Hicimos las cartas, las enviamos por correo y bueno, pues como botellas enviadas al mar, sí se respondió. La mayoría tuvimos suerte, creo que solo una persona no nos respondió, pero pues de las primeras respuestas y de las más cordiales que recibimos fue el profesor Carlos Francisco Monge, que inmediatamente nos ofreció su amistad y a partir de ahí empezamos a trabajar hasta concretar varios objetivos. Quizá uno de los más interesantes, primero, más académico, fue una estancia mía en la Universidad Nacional de Costa Rica, allá por fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, y ahora está la posibilidad de contar con su presencia en nuestra facultad. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. En esta ocasión tendremos también el honor de contar con la profesora Alejandra Mato como moderadora. Le agradezco muchísimo, su participación. Quizá no sea necesario extendernos demasiado sobre su ya muy conocida e importante trayectoria. Rápidamente, profesora de datos, es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, profesora del CELA, una de las profesoras más destacadas del día, por supuesto, el área de literatura todavía más y queridas. Entonces, las y los dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación a moderar esta importantísima conferencia. Nos honra muchísimo tener con nosotros al doctor Carlos Francisco Monge. Voy a también darles a todas y a todos la bienvenida a esta lectura, trabajo fundamental que tiene que ver con las aproximaciones a la poesía política en Centroamérica. Pues en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, particularmente en el área de literatura, estamos muy contentos y contentas de recibirlo hoy aquí en la Universidad Nacional, que es también su casa. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor para que comencemos de una vez con la lectura de su trabajo y pues el agradecimiento a nuestro querido doctor Jesús también por la invitación a participar en este evento. Bueno, el doctor Carlos Francisco Monge es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace más de 4 décadas, él forma parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, en cuya Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje ejerce sus labores de docencia e investigación. En especial, se ha concentrado en el estudio de la literatura hispanoamericana, centroamericana y costarricense del siglo XX. Producto de esta labor son los libros La imagen separada de 1984, La rama de Fresno de 1999, El vanguardismo literario en Costa Rica, 2005, un texto muy importante que ha sido también de consulta para quienes hemos trabajado en una de las vanguardias, Territorios y figuración en 2009 y Aproximaciones a las letras de Costa Rica 2021. Como ontólogo ha hecho importantes aportaciones para la difusión y el estudio de la poesía costarricense. En ese ámbito destaca su antología crítica de la poesía de Costa Rica
de 1993, un texto de referencia para los especialistas interesados en la materia. Por su labor de filólogo y crítico literario, forma parte de la Academia Costarricense de la Lengua. Además, en los terrenos de la creación literaria, cuenta con una sólida y reconocida trayectoria como poeta. Entre sus libros de poesía cabe mencionar los siguientes: Reino del Latido, de 1978, Los Fértiles Horarios, de 1983, La Tinta Extinta, de 1990, Enigmas de la Imperfección, de 2002, Nada de todo aquello, 2017, y Cuadernos a la Intemperie, de 2018. Le damos la bienvenida con un caluroso aplauso y le agradecemos mucho al doctor Esteban. Pues desde luego sobrarían los agradecimientos de mi parte. En primer lugar, por supuesto, a Alejandra, a quien tengo el honor de acabar de conocer, ya somos amigos, como presentadora de esta pequeña sesión de, vamos a tomarlo como eso, no como una sesión formal ni mucho menos, sino como un encuentro en el que podemos hablar, discutir sobre algunos temas que nos pueden interesar a todos. Naturalmente también un agradecimiento y un reconocimiento público a mi amigo ya, mi colega, a mi brillante profesor y amigo, al doctor Jesús Dávila. De luego que no lo tomo nada más como una flor, es que es así. Y también, aunque no está con nosotros, a la doctora Andrea González, que es la coordinadora del SENA, que han hecho posible pues, este tipo de encuentros y, como decía Jesús, pues, encuentros que vendrán, tanto aquí en el campus de la UNAM como en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde provenimos, encuentros que cada vez van a ser más necesarios porque van a implicar también pues, la invitación de ustedes, ¿verdad? Esto no es un asunto nada más entre el profesorado, entre el cuerpo docente o académico de las universidades, sino también queremos fomentar campañas de trabajo para que los estudiantes también puedan visitar ustedes a nuestra universidad y nuestros estudiantes a esta universidad. Estos encuentros de cooperación académica son fundamentales. Yo les ruego que los tomemos así, porque desde el principio de esa manera los concebimos. Permítanme, aunque él lo sabe que es así, también un saludo muy cordial a un amigo de muchos años, a un compatriota que se ha afincado en México y que ha tenido una brillante trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México y que hoy me conmueve que nos acompañe. Me refiero al doctor José Ricardo Chávez, que está con nosotros acá. Les ruego también que lo tomen como un agradecimiento y un honor que me hace José Ricardo, que conozco desde hace muchos años aquí y que el mundo, la vida nos ha encontrado de tantas cosas. Pues nada, sin más preámbulos, efectivamente, déjenme ver si con esto se puede oír, si lo puesto a un ladito. Voy a charlarles a ustedes con la ayuda aquí de quien me va a proyectar esta imagen. Le voy a pedir a Ricardo que me pase a la segunda página para tener pues esto, ¿verdad? Constancia gráfica, si se quiere, de esta actividad. En efecto, el tema que nos ocupa, la tercera, por favor, es estas aproximaciones a la poesía política en Centroamérica. Y la gran pregunta que yo pongo aquí nada más sobre la mesa es: ¿cuál podría ser la razón de que se ha asociado en los últimos años, más que en los últimos años, en los últimos 30 años, en la crítica literaria en Centroamérica y creo que en general en la literatura hispanoamericana, esta especie de enlace entre poesía como actividad y política? Y eso ha llevado a la creencia, ya veremos si es exacta, de que la poesía centroamericana es poesía política, de que en Centroamérica lo que se escribe es poesía de protesta, poesía comprometida, poesía social, poesía militante,
y una serie de conceptos que se han venido asentando no solamente en la crítica literaria, sino también en la docencia, en el conocimiento de las letras en Centroamérica, sino también, miren ustedes, hasta en el propio mercado librero, en el propio mercado editorial. Bueno, son aspectos que a veces, como ustedes entenderán, son, si no impuestos, han sido como inducidos. Y esa es la razón por la cual le propuse al doctor Dávila, hombre, ¿por qué no charlamos un poco allá en México, decía hacia allá, entonces, sobre un tema que sería interesante replantearse, revisar las razones que han llevado a esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay que tener en mente que siempre la poesía política, o como quieran ustedes decirle, siempre la ha habido en la literatura occidental, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, en fin, en Homero, si pensamos en Marcial, si pensamos en Dante, y más adelante, si pensamos en un poeta romántico como Hölderlin, como Carducci, yo les podría dar 50 nombres, ¿verdad? Pues ellos hicieron poesía política, ¿no? En el romanticismo, por ejemplo, esta idea de que el romanticismo es un asunto del amor, de las emociones, de las frustraciones personales, es absolutamente limitado. Había mucha poesía que hoy habría que denominarle como poesía política, ¿verdad? Y como les decía, se ve como una especie de emblema de la poesía centroamericana del siglo XX, por lo pronto, como que es este tipo de ejercicio literario. Un ejercicio literario que parte de un principio muy elemental y que estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien por los estudios que han venido llevando adelante. La idea, la creencia incluso, de que la poesía puede ejercer influencia directa sobre la historia. Es decir, de que con la poesía se puede cambiar la historia. Pues les adelanto un poco de lo que venía aquí anotando en esto, que a lo mejor el asunto es al revés. Es que la poesía no cambia la historia, en todo caso la historia la que podría cambiar el ejercicio de la poesía. Pero bueno, eso es un asunto que los mismos poetas que están convencidos de que la suya es poesía política, muchos de ellos, y algunos eminentes y conocidos, están persuadidos de que con su poesía o con el ejercicio de su literatura pueden cambiar una historia. Lo cual les adelanto que me parece un despropósito, ¿no? En fin. En el caso del siglo, estamos ahí, sí, adelantos muy básicos, ¿verdad? Evidentemente, durante el siglo XIX, que es cuando empieza la vida republicana en el antiguo reino de Guatemala, en la Capitanía General de Guatemala, precisamente porque se avecinaban los movimientos de independencia, a partir de 1800, 1810, por allí, comenzaron a darse pues, movimientos de independencia, igual que en la Nueva España, ¿no? Eso llevó a que muchos escritores de entonces, es decir, escritores del reino de Guatemala, empezaran también a ejercer su literatura, su escritura en función de esa historia. Entonces, durante el siglo XIX, sobre todo en esta primera etapa, pues los poetas se esforzaron por hablar de la patria, desde luego por hablar de la posible independencia del reino de Guatemala, de las provincias de Guatemala, porque entendieron que eso era como un deber, hablar de su patria. Disculpen ustedes en esto. Entonces hablaban de la patria, hablaban de la naturaleza, hablaban de los héroes, hablaban de las causas por la independencia, hablaban de la necesidad de tener una relación distinta con el Imperio Español, etc. Lo cierto es, y además expresaban posiciones políticas distintas, algunos en pro del Imperio Español, otros en pro de la independencia total, que durante ese siglo comenzaron a, digamos, publicarse en periódicos, en pequeños libros, etc. Poesía que hoy podríamos decir
que es poesía política, digamos. Y eso marcó, durante todo el siglo XIX, marcó mucho de la literatura centroamericana. Es decir, que los poetas no solamente escribían sobre sí mismos, sino que también escribían sobre la libertad, sobre el heroísmo, etcétera, etcétera. Durante el siglo XX, las cosas no fueron exactamente iguales, sino que hubo un cambio, por decirlo de alguna manera, un cambio de actitud de parte de aquellos escritores. Y es que en vez de hacer poesía patriótica, poesía en defensa de las nuevas repúblicas, piensen ustedes que los países centroamericanos eran provincias de la capitanía general, que se fueron independizando naturalmente y comenzaron a crear la idea de la fundación de una nación. Cada una de las provincias decidió hacerse un pequeño país, que sigue siendo hasta ahora. Pero ya en el siglo, y eso, insisto, los llevó a la idea de la defensa de una nación nueva, de una nueva república con nuevas condiciones. En cambio, en el siglo XX, hombre, ya 100 años después, ya la mayor parte de escritores se plantean otras cosas. Se plantean un ejercicio de la literatura más crítico, incluso ya esta vez contra el poder, contra el ejercicio de la política, y entonces ya la literatura se convierte ya en más crítica, en menos patriotera, en menos concesiva, y entonces las situaciones van cambiando con la época. Desde luego, quizá no hace falta mencionarles que nuestros países, ustedes los ven así naturalmente y nosotros también, nuestros países son pequeños territorialmente y entonces fueron muy dependientes y lo siguen siendo, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Países muy dependientes que fuimos dependientes inmediatamente después de la independencia, pero fuimos dependientes y lo seguimos siendo desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Desde el punto de vista material, desde el punto de vista cultural, etc. Entonces eso ha creado una conciencia de parte de muchos escritores para que su literatura ejerza o cumpla una función distinta, esta vez efectivamente más crítica. Eso significa entonces que es un modo de ejercer lo literario, pero resultante, ahora sí es cierto, de unas circunstancias históricas, políticas, materiales, que han hecho hincapié en la idea de que la literatura tiene que servir, tiene que tener una función, bueno, lo que se dice habitualmente una función ancilar, ¿verdad? Anquila, ¿verdad? Esclava, ¿no? Es decir, tiene que servir para algo. Esto desde luego podría ser tema para muchas horas de discusión, pero que a lo mejor podríamos tomarla hoy mismo o después, decir, ¿por qué pedirle a la literatura eficacia, ¿no? Y esa eficacia a cuenta de que, ¿para qué sirve? ¿Qué es la literatura? Es como preguntarse qué es el fútbol o para qué sirve una vaca, ¿no? Lo he dicho con mis estudiantes. Normalmente cuando nos preguntamos eso, es una pregunta mal hecha, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía? Igual que cuando a mí me dicen ¿para qué sirve una vaca? Normalmente decimos, bueno, que la vaca sirve para dar leche, eso no es cierto. Le sirve en todo caso al ternerito cuando está en etapa de crecimiento, ¿no? Bueno, no, para comer la carne y tomarnos un buen filete tampoco es cierto, las vacas solo sirven para ser vacas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan sobre el fútbol, ¿para qué sirve el fútbol? Pues igual, sirve para el fútbol, ¿no? Si nos dicen, no, es que hay grandes empresas y el mercado, eso no es cierto, pues lo que quiero decirles es que es una pregunta mal planteada. Pero esa pregunta mal planteada sigue ejerciendo una enorme influencia sobre el quehacer literario y desde luego sobre la lectura y sobre la crítica literaria y sobre charlas como esta que tenemos aquí, ¿verdad? De modo que no se puede decir es que eso está así, mire usted, la poesía tiene que transformar la realidad, tiene que servir para la revolución. Eso se los oí, bueno, honor a su memoria, pero se lo oí, créanme ustedes, de forma directa se lo oí 50 veces a Ernesto Cardenal. Y
resultado de esa creencia pues no se ajusta en este momento a la realidad. Pero bueno, entonces, como la nomenclatura es muy variada, vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente ahora, gracias. ¿Qué es lo que nosotros podríamos entender por poesía política? Como les decía, es una nomenclatura tan variada que muchas veces crea confusión. Les decía en los primeros minutos, ¿verdad? La literatura social, la poesía testimonial, la poesía revolucionaria, la poesía de denuncia, la comprometida, incluso la poesía de la insurrección. Es un término que se usa mucho en mi vecina Nicaragua, ¿no? La poesía de la insurrección. Esos son términos que se usaron mucho en la década de 1960 a 1970. Se usó mucho eso de la poesía de la insurrección, porque estaba asociado al papel que creían desempeñar los propios escritores. Es decir, el poeta era poeta, escribía sus poemas con esos temas, etcétera, etcétera, pero además persuadido de que eso iba a servir para estimular la insurrección popular, la insurrección, en fin, civil, etcétera, etcétera. Son dos nociones, no son, una implica la otra, sino que están desarrollándose en forma paralela. O sea, un movimiento político necesario, importante, ético, lo que ustedes quieran verlo así, y un ejercicio de la poesía. Es decir, los poetas convencidos de que lo que yo escribo debo expresarlo, publicarlo, por mil razones que sean, para persuadir, para hacer publicidad, propaganda, para convencer, para testimoniar. Eso sí es cierto, ¿verdad? Que se da, pero no se pueden implicar una cosa con la otra. Por eso el tema de esta pequeña charla, ¿no? La idea de que la poesía, en realidad toda poesía es política. Toda poesía es política, hasta un poema de amor, ¿verdad? También ese es un tema que hay que considerar. No hay ningún tipo de poesía que yo sepa que no sea social en el sentido estricto. No es cierto que alguien escribe para sí mismo. O sea, ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Si hay alguna persona que escribe sus cuentos, sus poemitas en la casa y los guarda para sí, los guarda en su gaveta y dicen, es que yo escribo solo para mí. No se lo creen ustedes. Ustedes están escribiendo para una sociedad, solo que no lo han mostrado, ¿no? Entonces, en rigor, toda poesía es social. Pero para entendernos, es cierto que hay una relación directa entre el escritor, el poeta, el aeda, en fin, literalmente con su polis. Era lo que decían los griegos, ¿no? El poeta es un ciudadano, ¿no? Y entonces al ejercer su oficio, su actividad, lo que está haciendo no es otra cosa que poniendo en práctica lo que ya es una tradición. El poeta está actuando en una sociedad. Pero como les insinuaba al principio, yo no creo que Homero o que Hesíodo o que Virgilio estuvieran tratando de transformar su realidad. Estaban escribiendo o haciendo lo suyo para una polis, porque se sintieron ciudadanos, igual que nosotros, ¿no? Y en el caso de el concepto de poesía política, quiero decir, sí, poesía política, es cierto que hay otro componente, a ver si está allí ya, ¿dónde estamos? ¿Qué se puede decir? No, dejémoslo ahí, muchas gracias. El otro tema que les traía asociado a esto, lo de poesía comprometida, el concepto de poesía comprometida, más o menos, viene desde 1900, digamos desde la Segunda Guerra Mundial. Con el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sobre todo en Francia, apareció una corriente en la cual se inventó, en sentido estricto, este término de poesía comprometida, ¿verdad? La poesía engagée, ¿verdad? La poesía comprometida. Eso es un término que se inventó o se inventaron dos filósofos, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que habían fundado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial una revista, ¿no? Una actividad muy importante, una revista de temps moderno, tiempos modernos. Y allí, en el prólogo del primer número,
hablaron por primera vez de esto de la literatura comprometida, tal como nosotros lo entendemos en este momento. Es decir, que el escritor debe estar consciente de participar directamente en la vida social, en la vida política, ser combatiente. Esta idea de estar comprometido, es decir, de ejercer una relación entre el individuo con otra causa o con una causa. Solo que eso tiene una pequeña falacia, ¿no? Y es que una cosa es que el escritor esté comprometido con su realidad, con su historia, con su momento histórico, y otra cosa es lo que hace en su obra, ¿no? O sea, también es cierto que hay una literatura comprometida por los contenidos, ¿no? Pero no hay que confundir el ejercicio de la persona como individuo, como un ciudadano, como una persona civil. No hay que confundirla en términos conceptuales con lo que a nosotros nos ocupa aquí, que son los textos literarios, el fenómeno literario. Como ven, es cierto, el poeta le habla a su comunidad porque la exhorta, los poemas dicen algo, los poemas exponen, los poemas combinan, los poemas advierten, los poemas avisan, eso sí es cierto. Otra cosa es la eficacia de la que les hablaba un poco en Bologna. Pues eso, ustedes ven que en el caso de... pasemos a la siguiente, por favor. En el caso de la poesía centroamericana, no, la que dice... esa misma, gracias. Les traigo nada más una idea, y es que la llamada poesía política o poesía comprometida o poesía social centroamericana no es un asunto que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. No es así, aunque se comenzó a acentuar por razones naturalmente políticas e históricas y hasta geopolíticas. Porque lo que yo les traigo a ustedes aquí para ponerlo sobre la mesa es la observación de que esto viene de atrás. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Los poetas del siglo XX también tenían conciencia de que su poesía no iba a ser nada más una cuestión, una experiencia estética o un estilo o una corriente más o menos novedosa o interesante, sino que también en muchos de los casos ya había ese componente, esa, vamos a decir un poco arbitrariamente, esta vocación que se creía en estos poetas. Y les traigo aquí pues dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos en el propio modernismo, ¿no? Estos estereotipos de los que el doctor Chávez conoce muy bien, estos estereotipos son insuficientes. La idea esta de que la poesía modernista es formalista, predominan los valores estéticos, ¿verdad? Los adornos, el exotismo, todas estas cuestiones que nos dan los manuales de historia literaria, por supuesto que no son suficientes, ¿verdad? No conozco ningún ejemplo del modernismo que no tenga también esta relación, digamos, de intención directa. Y el ejemplo que nosotros aquí en Centroamérica tenemos muy a mano es el caso de Rubén Darío, que es cierto, Rubén Darío es un poeta eminente, ¿no? Pero es que Rubén Darío no fue el único modernista en Centroamérica. Incluso déjenme decirles que en Centroamérica hubo escritores que escribieron a la manera modernista ligeramente anteriores al propio Rubén Darío. Hay un poeta, Francisco Gavidia, salvadoreño, que fue básicamente tutor del joven Rubén Darío, que le enseñó, lo puso al día, ¿no? Muy brevemente, porque no hay duda de que Rubén Darío era un hombre brillante, inteligente, y desde entonces ya demostró sus grandes dotes. Pero el mismo Rubén Darío, para quedarnos con él, también escribe poesía política. Escribió aquella oda, ahí la tienen ustedes, la oda Roosevelt, ¿verdad? Ante la amenaza del expansionismo de los Estados Unidos por todo nuestro territorio, incluido esta nación, pero sobre todo en Centroamérica, Rubén Darío le planta cara a aquello, con la conciencia, me parece a mí, de que Darío no era que pensaba que con sus poemas iba a parar la situación, pero era el hombre, me refiero al poeta que dice: yo tengo también la palabra para decir, oiga usted, las cosas no son así, tenemos una dignidad. Claro que la respuesta de Darío era más bien hacia el hispanismo, no era que defendía a Centroamérica, era por otras razones que también se conocen. Ese es un ejemplo de cómo se resiste la literatura política desde el principio. Y el otro caso, o los otros casos que tengo aquí anotados muy rápidamente, serían un poeta del que se conoce poco, salvo
que esté exagerando yo, es el caso de también un nicaragüense, Salomón de Selva, que había viajado y que lo pilló la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en esa guerra mundial el poeta comienza a escribir poesía que hoy día diríamos política. Entonces habla de esto, del soldado desconocido, un libro de poemas muy interesante, sin duda alguna, claro, a propósito de la tragedia, del absurdo de la guerra, de la agresión, de todo esto. Y entonces habla de ese soldado anónimo que perece en una guerra. Entonces pone sus poemas, vamos a usar los términos que ellos usarían, al servicio de la causa, y habla de por qué la guerra se da y el absurdo, todo lo que ustedes pueden imaginar. Pero ahí está Salomón de la Selva. Curioso porque Salomón de la Selva escribió en 2 lenguas. Él era bilingüe natural, que se llama, ¿no? Escribió en inglés y también escribe en español. Este libro, El Soldado Desconocido, que es de una época temprana, no tengo aquí el dato, vamos a ver, ahorita me acuerdo, 1922, El Soldado Desconocido. Y luego los movimientos de vanguardia, tengan ustedes en mente este dato que estoy seguro que conocen, los movimientos de vanguardia que en Centroamérica más o menos se dan igual que en México, ¿no? Hacia 1920 comienzan a aparecer los primeros movimientos en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, no en Nicaragua. En Guatemala es donde empiezan las primeras manifestaciones del vanguardismo en su sentido más doctrinal, ¿no? La ruptura y todo aquello, con un poeta que vivió muchos años en México, Luis Cardoso y Aragón, que escribe unas obras de este tipo. Pero aunque Cardoso y Aragón fue uno de los primeros poetas de las vanguardias, lo cierto es que en las mejores manifestaciones de las vanguardias en Centroamérica sí se dieron en Nicaragua, por una razón, si se quiere, fortuita, y yo no quisiera demeritar lo que los nicaragüenses hicieron, y ahora les digo por qué demeritar. Es porque varios poetas también nicaragüenses con un talento natural pues viajaron al exterior. Unos se fueron a San Francisco de California, otros se fue a París, ¿verdad? Regresaron con unas ideas muy claras de cuáles eran las necesidades de transformar la realidad. Se oponen o critican al modernismo, a su padre o a su abuelo, a don Rubén Darío, etc. Y entonces se desarrolla una serie de actividades que en efecto le dieron una gran madurez al movimiento de las vanguardias en Nicaragua. Pero eso ocurrió a partir de 1930, y el primer poema vanguardista en Centroamérica es un poema de Cardoso y Aragón de 1922, ¿verdad? Pero estos poetas en Nicaragua replantearon la idea de que las vanguardias eran de transformación estética, de provocaciones, de antisistema y todo aquello que era como lo más superficial de los movimientos de vanguardia, y optan por un fenómeno mucho más interesante, que creo que aquí en México también se dio. Ellos utilizaron mucho el término lo vernacular, lo propio. Entonces ellos dicen, con nuestro vanguardismo nos vamos a oponer a nuestro padre Darío, vamos a dejar a Darío a un lado, ¿no? Y comenzamos a escribir poemas exactamente distintos a esos estereotipos cosmopolitas, ¿no? Que no eran cosmopolitas, en realidad eran europeístas, ¿no? Europeófilos, ¿no? Es que el cosmos era Europa para los modernistas. Lo cierto es que desarrollan esta idea de que en las vanguardias pues tiene que volverse al mundo, digamos, original. Entonces Pablo Antonio Cuadra tiene esos poemas nicaragüenses, tiene un libro muy interesante que se llama Canciones de Pájaro y Señora. Estos poemas nicaragüenses en los cuales, no traigo aquí muestras inmediatas, pero en los cuales el interés de estas vanguardias es hablar de lo que ocurre en Nicaragua, y en esos poemas nicaragüenses se refiere a la invasión, una de las tantas que ha habido en Nicaragua y en Centroamérica, de las fuerzas militares estadounidenses, expansionistas, ¿no? De control. Están los poemas nicaragüenses. En Costa Rica hay poetas menos conocidos como Max Jiménez, que tiene 2 libros, en realidad hay 3 o 4 más. Vean ustedes anotado, Sonaja, saben ustedes qué es una sonaja, la poesía primitivista, ¿no?
que él desarrolla, convencido de que lo que hay que hacer es poesía sobre el mundo originario, digámoslo así, primitivo, no digamos precolombino, pero algo parecido a lo mismo. Y otro libro de poemas también, Quijongo. ¿Aquí conocen la palabra Quijongo? ¿No? Quijongo es un instrumento de cuerda absolutamente primitivo. Si me lo comprende José Ricardo, ¿no? Que inventaron los tribus, digamos, las culturas precolombinas, es una cuerda ahí. Es un instrumento de una sola cuerda que lo manipulan un poco, suena muy curioso, absolutamente primitivo, ¿no? Absolutamente primitivo, pero bueno, ahí está. Y el tercero es, el tercer caso es de otro poeta menos conocido de Centroamérica, que es Pedro Geoffroy Rivas, nombre galicao, digamos, que escribió esta obra muy interesante, Vida, Pasión y Muerte del Antihombre. Lo escribe hacia 1938, pero no se publica sino hasta muchos años después. Pero es un poema que hace lo que comienza a madurarse después. Es decir, una poesía que tenía que hablar, y voy a utilizar la palabra, denunciar. Denunciar la cultura, denunciar la decadencia de Occidente, denunciar las tragedias, denunciar que el hombre, un poco a la manera de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que es casi antihumano, de que esto tiene que corregirse. Vida, Pasión y Muerte del Antihombre. Es una obra, ojalá que aquí se pudiera localizar, porque es muy difícil de localizar los originales. Y Geoffroy Rivas es un caso muy curioso porque todavía existe muchísimo material inédito, cuyos herederos todavía tienen guardados literalmente en unas gavetas de su casa. Hay que pensar en eso. Bueno, hoy tengo un cálculo del tiempo espantoso. Voy a pedirle a Ricardo que lo pase a la siguiente. Ahí está. Entonces yo les traía a ustedes nada más como una propuesta de charla, de discusión, de que si bien es cierto, la poesía política podemos verla como un solo concepto, el hombre frente a la polis, también es cierto que la crítica literaria, incluso la historia literaria, nos ha llevado a confundir las cosas. Entonces, evidentemente no es lo mismo poesía social que poesía política. La poesía social, les traigo aquí la idea de que si bien hay muchas semejanzas por razones, digamos, de exposición, yo les propondría que dividamos esta poesía política en estas tres categorías. Una, que sería la poesía social, la otra, la poesía política, o yo le he inventado, es decir, le he añadido de inserción y participación política para ser congruente con lo que les he dicho al principio, ¿no? Y una tercera, que sería la poesía histórica, o más bien de la historia. Evidentemente la poesía, social, vamos a pasarlo, Ricardo, nada más por el tiempo, a las siguientes, a donde dicen manifestaciones y variantes de una poesía social. Pues es eso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, si ustedes me aceptan esta división, poesía social, poesía de participación política, poesía de la historia, pues la poesía social es la que nosotros casi siempre leemos, ¿no? Es decir, aquella en la que el poeta habla con su conciencia, siente el deber de hablar de la realidad, de manifestar su piedad o su conmiseración, ¿verdad? O su solidaridad con una sociedad en la que vive, una conciencia política de que tiene que estar con los humillados y ofendidos, como hubiera dicho Dostoyevsky, ¿no? Es decir, con la gente menesterosa, con las víctimas de un sistema, con las víctimas de la injusticia, y entonces se desarrolla el típico tema de la solidaridad, de la fraternidad. De esto, desde luego, que ustedes lo saben muy bien, abunda muchísima poesía en Hispanoamérica, ¿no? Toda la tal poesía comprometida. El poeta siempre está a favor de los menesterosos, de las víctimas. Aunque déjenme decirles a ustedes que también existe poesía social del otro lado. Tengo que mencionarles un caso, espero que no me asuste por la noche, ver su espíritu, yo no lo conocí, pero
Hay un poeta español fascista, absolutamente fascista, que hizo poesía social a favor de Franco, ¿verdad? Por eso, de tanto que lo quiero. Y es una poesía para nosotros, creo yo, permítame adelantarme, ¿verdad? Inicua, ¿verdad? Ignominiosa, ¿no? Pero es poesía social. Yo no puedo saber en el caso de México, pero en Hispanoamérica no recuerdo el caso. ¿Por qué? Pues porque nosotros tendemos a creer que el poeta social es el que se solidariza con esa persona, el prisionero, el perseguido, en fin. Y desde luego hace una crítica muy fuerte contra las actitudes inicuas, contra el ultraje, etcétera, etcétera. La poesía política, en efecto, ya es, valga la expresión, ¿no?, más política. Es la de aquellos poetas que, además de estar convencidos del deber que ellos tienen frente a su sociedad, ejercen con su palabra una actitud política. Participan en partidos, participan en movimientos y ven ustedes, también se convierten no solamente en intelectuales o en poetas con talento, artistas de la palabra, sino que además ejercen su función de ciudadanos. Y entonces ha habido muchos, y digo que muchísimos, poetas que además se involucraron en forma directa con los movimientos políticos, con los movimientos guerrilleros, ¿no? Eran soldados, o sea, dejaron sus papeles por allí y tomaron las armas. Esa poesía política sí es más directa. Hay una disposición personal a hacer literatura, pero además comportarse como personas, como ciudadanos. Entonces muchos fueron guerrilleros y desde luego muchos fueron víctimas del poder. Aquí les traigo dos o tres ejemplos, ¿verdad? En nuestra vecina Guatemala, un ejemplo muy prominente fue el de un poeta que se llamó Otto René Castillo. Otto René Castillo era un hombre, un joven, así como ustedes, que se fue a estudiar, venía de una familia más o menos de ingresos, nada más, y lo mandaron a estudiar a Alemania, etc. Pero él se convenció de todas las iniquidades de su país, regresa y se hace guerrillero, lo atrapan y lo asesinan. Entonces ven ustedes cómo están las dos dimensiones tan importantes en Centroamérica. Lo mismo ocurre con un poeta salvadoreño, Roque Dalton, ¿no? Roque Dalton que también lo mataron así de sencillo, sus propios correligionarios, por un dogmatismo absoluto que en esa época lo había y de una manera radical, lo mataron, etc. Entonces, ¿por qué? Pues porque eran poetas que tomaron literalmente las armas. Entonces, este es el concepto que yo les decía a ustedes de que el escritor centroamericano es como el guerrillero, el de la poesía protesta, y por tanto, eso lo voy a decir después en otra charla, que la otra poesía, la poesía intimista, sentimental, etcétera, como que no debe ser. Entonces, a los poetas de esa época, de los años 70, Dios guarde, escribieran ustedes un poema de amor. Eso era retardatario, reaccionario y un montón de lindezas, ¿verdad? Lo cual es una distorsión tan grave como la otra, ¿no? Le voy a pedir a Ricardo que pasemos la página. Bueno, ustedes tienen allí como ejemplos de manifestaciones de poesía social un libro muy interesante que se llama Epigramas y otro que se llama Hora Cero, de Ernesto Cardenal. Son los primeros libros de poemas que Ernesto Cardenal escribió a sus 25, 30 años, muy divertidos. Los epigramas son variaciones de Catulo y de Apuleyo y de Marcial, muy interesantes, muy divertidos, realmente muy divertidos, pero ya con el componente político. Ya entonces la dinastía Somoza estaba en el poder y entonces él comienza a hacer algunos intentos, fue perseguido por supuesto. El otro poema, Hora Cero, también es una especie de invectiva contra la realidad política de Centroamérica, que luego se le fue acentuando en Ernesto Cardenal. Y el otro libro, también tengo que mencionarlo por lo pronto de pasada, es el poema Oración por Marilyn Monroe. Resulta, ustedes conocerán a la actriz, ¿no? Este poeta Cardenal
se entera o se percata de que ha muerto esta mujer, se suicidó, lo que se quiera, y que había sido una actriz. Entonces él le hace una elegía. En buena doctrina, una elegía contra esta chica, una muchachita de 30 años, y lo que hace es mencionar que ella fue víctima de lo que hoy día entendemos como sociedad de consumo. El cine, Hollywood, la corrupción, el engaño, el querer vivir una vida imposible de vivir, una muchachita modesta que la explotaron, que la acosaron, para hablar en términos nuestros, que la utilizaron y de pronto desaparece del mundo. La mató el sistema. Entonces esta oración por Marilyn Monroe es una señal de poesía social en cuanto a que el poeta dice hay que denunciar la sociedad de consumo. Vean ustedes que estamos en 1965. Ni sus padres habían nacido, evidentemente. Era lo que a ellos les golpeaba mucho en estos países. Entonces yo les recomiendo que lean con detalle este poema. Es uno de los que más me gusta. Yo le decía la vez pasada, el otro día a Jesús al respecto, ¿verdad? Pero también hay otros, ¿verdad? El de Dr. René Castillo, Vámonos Patria a Caminar, es un poema relativamente extenso. No es un poema político todavía, es un poema social. Él añora a su patria. Él ha estado en Alemania y ve a su patria perdida o su patria lejana y luego regresa a su patria a luchar políticamente. Pero aquí todavía es poesía social. Y dos libros, nada más para mencionarlos, quiero decir, dos poetas que son Jorge de Bravo en Costa Rica. Vean ustedes los títulos de sus libros, Nosotros los Hombres y Canciones Cotidianas. Sobre todo el primero, es la idea de que el poeta ya no habla de sí mismo, es hablemos para nosotros. Yo hablo para todos. Desde luego, el término hombres en este momento sería políticamente incorrecto, ¿no? Habría que decir, oiga, Jorge, mejor nosotros los humanos, o los seres humanos, ¿no? Hay que entenderlo así. Pero lo que me importa más es nosotros. Ya no, el yo. Me voy a atrever a poner un ejemplo de un poeta que yo admiro, que es Javier Villorrutia, ¿no? A mí me parece un maravilloso poeta, pero Villorrutia habla desde aquí. De Bravo y muchos otros habla para nosotros. Y el otro, Canciones Cotidianas. Y el siguiente poeta es Roberto Sosa. Él tuvo más suceso, digamos, hasta biográfico, porque Roberto Sosa fue un poeta hondureño que vivió hasta sus 85 años. En cambio, Jorge de Bravo fue un poeta que murió a sus 27 años, una desgracia, digamos, automovilística, pero que tiene todavía mucha influencia en nuestro entorno. En cuanto a la poesía política, estamos, Ricardo, ahí está, más de participación política. Volvemos con nuestro invitado de hoy, que es Ernesto Cardenal, porque Cardenal fue un poeta que vivió 90 años. Entonces su obra es muy extensa y bastante variada. Si bien, en palabras de él mismo, era un poeta comprometido. Muy bien, estamos de acuerdo, era un poeta comprometido. Entonces, la tesitura de su obra, de su discurso literario, para hablarlo en términos nuestros, era ya, había variado tanto su registro que pasó por todas estas etapas. Y aquí lo tenemos como el poeta político. Los Salmos es uno de los libros más interesantes. Yo no sé si aquí está al alcance de las editoriales, de las librerías. Un poco. Salmos, bueno, pues hay que buscar salmos. ¿En qué consisten los salmos? Primero, tener en mente que Ernesto Cardenal primero vivió una vida civil, pero pronto, a sus 35 años, se convirtió en sacerdote, ¿no? Él tuvo una experiencia privada, personal, se fue a formar a un monasterio en Kentucky, de los monjes trapenses, ¿no? Y allí se internó durante 3 meses y entonces, por decirlo así, se convirtió a una vida monástica, mística, etc. Y luego se hizo sacerdote, según el ritual católico, ¿no? Por eso es que se le conoce como el padre cardenal. Con un dejo de ironía, Octavio Paz, que ustedes no tienen aquí, le decía el cura cardenal, porque no tenían las mismas ideas, ¿no? Pero el cura cardenal, o el padre cardenal, que fue expulsado de su ejercicio, como ustedes recordarán, por el Papa Botila en el aeropuerto de Nicaragua, le quitó las órdenes, ¿no? El cura cardenal, o el padre cardenal, o Ernesto, el poeta cardenal, prefiero decirle yo,
escribe unos salmos que son una especie de, no parodia, óiganlo bien, no parodia, sino una variación de los salmos bíblicos, de los salmos del rey David, ¿no? Entonces toma una selección, son 24, 25 salmos, les pone el mismo número que el salterio. Entonces Salmo 1, Salmo 4, Salmo 10, Salmo 28, Salmo 91, y les hace variaciones y, por decirlo de una manera simple, los actualiza. Entonces le pide a Dios, al Señor, óyenos Señor, sálvanos de esta situación, pero no dice de los enemigos, según David, sino sálvanos de los militares de Somoza, de los que nos están ametrallando, los que nos están persiguiendo. Entonces es una actualización muy, muy interesante, con un gran valor estético, que a mí me parece uno de los grandes logros que hace Cardenal. Y el mismo Cardenal, pues, inventa un término que no me va a dar tiempo a discutir aquí, para decir, bueno, es que no solamente es el tema, es cómo escribir. Entonces se inventa el término exteriorismo. Dice, pues yo voy a escribir como se habla, hablar de cualquier cosa, del camión, del bar, de la cantina, nosotros llamamos pulpería, ¿no? Aquellos puestitos, ¿verdad? del mercado, hablar de cualquier cosa con el lenguaje que todo el mundo usa. Y entonces dice, hay que hablar de lo que se ve, nada del mundo interior, nada de fantasías, nada de subjetividad, es lo que se ve, y hablar con esos términos. Así es como se tiene que escribir la poesía, y le llamó exteriorismo a este término. Tanto él como el siguiente poeta, Roque Dalton, un poeta también muy político, como les decía, escribe estos libros, ¿verdad? Taberna y otros lugares. El hombre, Roque Dalton era de Tabernas, él vivió en Hungría, me parece, como otra beca del Partido Comunista de la Unión Soviética, pues los invitaba como becarios a estos jóvenes intelectuales. Entonces desde allá escribe sobre su patria perdida también. Entonces escribe un libro muy interesante, Taberna y otros lugares, pero sobre todo poemas clandestinos, porque eran literalmente poemas clandestinos. Ellos escribían muchísimo poesía, y cuando los pillaban y los agarraban, pues sí, los encarcelaban porque decían poesía revolucionaria, insurreccional y todo aquello. Pero en estos poemas, igual que Cardenal, hace una referencia directa al sistema político, etcétera, etcétera, pero además tiene como característica la conciencia, y discúlpeme usted, José Ricardo, en aludir a usted como que me honra, la conciencia que tiene el escritor de que una cuestión fundamental es qué hacer con el lenguaje literario. Es decir, para nosotros es muy fácil decir, yo voy a escribir sobre la revolución, yo voy a escribir sobre la injusticia, yo voy a escribir sobre abajo Somoza o abajo Ortega, pero eso no tiene ninguna gracia, ¿no? Cualquiera puede decirlo ahí en un pasillo. La cosa es hacer literatura. Entonces estos poetas dicen, ¿y cómo está la capacidad de la poesía para ejercerse como tal? O sea, ¿qué papel desempeña la poesía? ¿Es buena? ¿Es suficiente? ¿Estoy haciendo ejercicio literario, ejercicio artístico con la lengua total? El escribir es hacer un lenguaje nuevo, con valores de lo que sea, básicamente con voluntad estética. Eso se planteaban ya desde entonces estos poetas. Y les menciono también, nada más para aligerar un poco esto, otros dos casos. Bueno, les decía, don Ernesto Cardenal con el exteriorismo, muchos poemas de Roque Dalton hablando de la poesía, incluso le usa términos un poco soeces, ¿verdad? Sobre la poesía. Yo por decoro y por temperamento pues no quiero mencionar eso, ¿no? Pero hablar, digamos, palabrotas, ¿verdad? Tú que eres poesía, ¿verdad? Me estás sirviendo para mí. Muy interesante, porque más allá de una pose, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, y no lo digo con ironía, es uno de los aspectos fundamentales de la modernidad de la literatura centroamericana, cuando el poeta se pregunta sobre sus propios instrumentos de trabajo. O sea, se dice poco, o se diría poco si un poeta dice, oiga, mire, yo estoy convencido de la injusticia, yo estoy convencido de tal, y yo voy a hablar de esto para ver si mis libros ayudan. Eso, permítame decir, me parece un poco demagógico, ¿no? Pero cuando el poeta se pone a decir, bueno, y la poesía, el lenguaje tendrá las mismas condiciones para esta causa que yo tengo, ya eso sí cambia la situación.
Y en cuanto a, Ricardo, por favor, en cuanto al tercer aspecto de la poesía de la historia, es un nuevo cambio que sí se da, es cuando ya, es cierto, hay poesía social, hay poesía de participación, de compromiso político, pero también comienza a desarrollarse más recientemente, por decirlo así, a finales del siglo XX, los últimos 20 años del siglo XX, una poesía en la que el poeta ya habla de la historia. Esto que hoy día se llama testimonial. Entonces el poeta lo hace como lo hacían los antiguos aedas. Homero escribía sobre las gestas de su nación, de su patria, ¿no? Virgilio, etc. Y entonces hay una especie de replanteo del discurso poético, ya no en función de la lírica, del yo personal, del sentimiento, etcétera, de la alegría o de las emociones o de las elegías, sino el poeta como historiador. Y eso lo hace bastante habitualmente, lo hizo habitualmente Ernesto Cardenal. Ahí ustedes tienen dos casos. El canto nacional, déjenme ver si tengo, este es un canto relativamente reciente, 1972. Bueno, pues vean ustedes, en 1972 ya la crisis, la decadencia de la dinastía de Somoza, se acordarán ustedes, esta dictadura de tres generaciones, dos generaciones de sátrapas, desde 1937 hasta 1979 estuvo la familia de esta Somoza en Nicaragua. Ya en 1972 se dan las primeras señas de que hay una crisis, ¿verdad? De que hay unos movimientos insurreccionales en Nicaragua y en general en Centroamérica y en Hispanoamérica contra las dictaduras y tal. Conocerán ustedes el referente más claro en Hispanoamérica, el asesinato a Che Guevara, ¿no? 1967, 68. Bueno. Pero ya en Nicaragua había esto, y en general en Guatemala, en Centroamérica. Entonces él escribe un canto nacional en 1972 que coincide con algo tremendo, ¿no? Una crisis política muy grande con un terremoto, no menos grande, un terremoto, geológicamente hablando, un terremoto con Nicaragua que destruyó una gran parte de la ciudad de Guatemala. Yo lo recuerdo bien porque yo tenía 21 años, ¿no? Entonces se destruyó la ciudad de Guatemala, de Managua, ¿no? Entonces Cardenal encuentra una similitud, un simbolismo entre el terremoto político histórico de Guatemala, de Nicaragua, disculpen ustedes, y el terremoto físico, que es una ciudad no desgraciada, sino que está en desgracia. Y esa desgracia la canta en canto general, en canto nacional. Lo mismo con el oráculo sobre Managua, ¿no? Es un canto tremendo, ¿verdad? Igual. Bueno, esta cuestión de la historia, él incluso la desarrolló en los últimos años de su vida, Ernesto Cardenal, porque hace el oráculo sobre Managua, que es una visión tétrica de Managua, una visión que se me ocurrió de ponerle feísta en la versión escrita, ¿no? Porque es plantea la vida de Managua, una ciudad pobre, miserable, de suciedad absoluta, de decadencia, o sea, un feísmo evidente, ¿no? Pero claro, de este feísmo, de esta Managua terrible, víctima de un terremoto, de la sociedad y de la suciedad militar y política, él dice, de aquí algo va a salir. Entonces todavía queda esta tesis de que la poesía puede estar sostenida por la utopía. Ese sí que es un rasgo muy de la poesía política. No recuerdo casos en donde dice aquí esto no sirve para nada, esto ya no, vayámonos para la casa. No, la poesía política en Centroamérica todavía está sostenida por el principio de la utopía. Y pues les dejo también otros títulos, ¿verdad? El libro de la patria, de un poeta costarricense, Alfonso Chase. Está ahí, ¿verdad, Ricardo? El libro de la patria. Es un libro muy interesante porque no es una poesía de decadencia, sino que es una especie de recuento de la historia oficial de Costa Rica. Entonces, el poeta Chase rememora héroes anónimos, algunos no, algunos próceres de una dignidad histórica, ¿verdad? Libertadores y tal, pero también
personajes modestos y olvidados por la historia, incluidas muchas mujeres. Él escribe esto en 1970 y tanto, 78 me parece, el libro de la patria, una especie de revisión de esto que a nosotros en las escuelas y en los colegios nos enseñan en la historia social. El libro de la patria es una obra interesante, de cierto valor. También les menciono el caso de otro costarricense, Laureano Albán, a quien le quiero dedicar un poco a su memoria. Él falleció el año pasado. Laureano Albán, un poeta costarricense no muy renombrado en Centroamérica, aunque en España tiene algún renombre, escribe biografías del terror sobre las cosas terribles de las personas que han sido atrapadas por las juntas militares en Chile, en Argentina. Yo no me acuerdo si de Uruguay tiene ejemplo, me parece que sí. En fin, y entonces se habla de casos concretos y le sirve para eso, para un recuento de la historia. Ven ustedes el papel de la poesía como lo están planteando. Y el otro libro, eso es un poco más general, y si ustedes le quieren tirar de la lengua, un poco más idealista, una geografía invisible de América. Pero bueno, también es un esfuerzo de poder recuperar la causa de las culturas precolombinas y su simbiosis, su mestizaje y tal. Eso es un libro muy interesante. Y lo mismo que Los pies sobre la tierra de preseas, de un poeta salvadoreño, de José Roberto Sea. Es un tipo de poesía sobre la historia. Bueno, pues eso es lo que me parece que tenemos aquí. Nada más se los leo a modo de recapitulación, Ricardo, gracias. Reiterar esto de la nomenclatura, que suele ser ambigua, que suele ser difusa, que hay que ponerle un poco de orden conceptualmente en los trabajos que ustedes, jóvenes estudiantes, están emprendiendo ahora, ¿verdad? Clarificar un poco los términos que nosotros usamos, porque muchas veces pueden ser muy vagos y eso es riesgoso, ¿verdad? También es importante los debates posibles sobre eso que les decía a ustedes al principio de la función ancilar de la poesía. Un poco en broma lo que les dije, no se le puede pedir eficacia. Es que yo le puedo pedir eficacia a este relojito, ¿no? Al motor del automóvil, ¿verdad? Al celular, no me sirve, al grifo del lavatorio. Pero hay cosas a las que, ¿por qué se les va a pedir eficacia, ¿no? En fin, es un debate que podríamos desarrollar en algún aspecto. Naturalmente no podemos pasar por alto que aquí entra en juego también el campo literario, ¿no? El canon literario, el fenómeno del consumo de la literatura, porque cuando a mí me dicen, oiga, es que yo quisiera leer un poco de poesía comprometida o política centroamericana, y entonces vamos a las librerías y solo aparece Ernesto Cardenal. Bueno, pues porque Ernesto Cardenal, al margen absolutamente de su integridad como intelectual, como político, incluso fue ministro de Cultura en la época del primer gobierno sandinista, y luego se rebeló contra él y lo persiguieron. No lo encarcelaron ni le quitaron la nacionalidad porque se murió antes, pero les aseguro que no hubiera sido imposible. Pero Cardenal es un caso de que junto a eso también hay un sistema en el que se involucra el campo literario, que incluye el mercado editorial, el mercado librero, y el mercado editorial es un negocio, desde luego, y es un poeta célebre, y del nombre del poeta célebre lucran las editoriales, ¿no? Y eso vale para México también. O sea, hay editoriales que les interesa vender, producir lo que tenga venta segura, y Cardenal alcanzó una gran celebridad. Entonces uno dice, sí, pero no era Cardenal el único poeta político en Centroamérica. En Centroamérica hay 100 poetas políticos de igual nivel, pero hay otros componentes que ustedes evidentemente entenderán que tienen que ver con otros factores, ¿no? Ya les he dicho, con esto vamos terminando, la poesía política, entenderla como una formación discursiva, en un sentido semiótico, tal como lo entendemos en el mundo de la academia. Y cuando hablo de academia, también hay que subrayar un dato que muchos de ustedes comprenderán, y es que con alguna frecuencia en el mundillo de los escritores
sienten una especie de alergia a la vida académica. Entonces a los académicos les dicen o nos dicen, ¿verdad?, que eso es otra cosa. Nosotros no entendemos a los escritores, somos muy exquisitos, andamos en las aulas y dando charlas y mesas redondas, y que ellos son los revolucionarios, ¿verdad? Ellos sí saben de poesía. Y cuando nosotros oímos hablar a muchos de estos escritores, esto se está grabando, ¿sí? Pues dicen muchos despropósitos. Uno dice, mire señor, usted no sabe de la historia, está muy bien, usted es muy inspirado, muy talentoso, pero usted no tiene ni la más mínima idea de lo que es el campo literario. Y eso cuesta mucho encontrarlo en Centroamérica. No puedo ahí compararlo, sino por contraste con México. Hay algo, y no lo vean como una flor, si hay una diferencia de la crítica literaria, etcétera, y de la vida literaria en Centroamérica con relación a la mexicana, es que el escritor mexicano sabe por dónde va la procesión, ¿no? O sea, yo sé de muchísimos que tienen una visión muy clara, independientemente de que nosotros coincidamos con ellos. Pero el poeta, y lo digo con experiencia directa, en Centroamérica es el señor que anda con su cuadernito, ¿no?, con su lapicerito, con una boina casi siempre, como revolucionario, ¿no? Y no lo digo con ironía, es que es así. Y que si ustedes los invitan a una cuestión de estas, dirían esto para qué, ¿verdad? Entonces este problema de lo académico, del concepto de lo académico, hay que revisarlo todo, porque a nosotros nos corresponde esto, ¿verdad? Cuando un poeta como Cardenal habla de esto, habría que contestarle. Yo no lo contesté porque yo estaba muy jovencillo, ¿no? Pues, en varias ocasiones dijo, es que la poesía subjetiva no sirve para nada. Eso lo dijo muchas veces, escrito. ¿Cómo sé que la poesía subjetiva no sirve para nada? Entonces, ¿qué hacemos con Petrarca? ¿Qué hacemos con Lope de Vega, con Fray Luis de León? ¿Verdad? Y el otro señor que también hacía lo mismo, y con esto termino, era Pablo Neruda, otro célebre antiacademicista. Él hablaba de los doctorcitos esos. Hasta que una vez Hernán Loyola, que fue el mejor crítico de la obra poética de Pablo Neruda, hizo un estudio estupendo, Viajero Inmóvil se llama su obra. Entonces, es tan bueno el estudio que Neruda dijo, algo sabe el doctorcito este. Entonces yo no sé cómo se habrá sentido Hernán Loyola, aunque supongo que fue lo que pensó de Pablo Neruda, pero no se puede decir por honor a la madre de Pablo. Era algo de eso, ¿verdad? Entonces le cierro, se me fue tantito, ¿verdad? Le cierro nada más con esto, ¿verdad? Que a propósito de la poesía política, por eso es que les dije yo a ustedes que el título, ¿verdad?, que son aproximaciones aquí, hablar de esto es así, es absurdo. Mis añucos tengo en docencia y sé que no hay una verdad absoluta, ni mucho menos, sino poner a jugar un poco las ideas sobre los pupitres de ustedes, sobre esto. Por eso es que he mencionado esto como aproximaciones a la poesía política, de manera que hay un conjunto de tareas pendientes para nuevos estudios sobre las letras hispanoamericanas. Eso es, yo le rogaría a Ricardo que pase para dejarle unos segundos de silencio a un amigo de toda una vida, y yo quisiera esta ocasión pues rendirle un voto a su memoria, al profesor Juan Durán Lucio, que le perdimos el año pasado en la Universidad Nacional de Costa Rica y que fue un gran amigo de toda una vida. Y también estoy improvisando también para una amiga que hoy estaría en su aniversario, en su fecha de aniversario, y ella sabe quién es, y que hubiera estado muy feliz estando aquí acompañándome. No voy a dar su nombre por razones privadas, pero ella sabe quién es. La última, por favor, Ricardo. Con esto cierro, amigas y amigos, esta pequeña charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias
al doctor Carlos Francisco Monge por esta maravillosa presentación, charla, circulación de visión tan cercana, ¿no? a un tema que aquí en México pues apenas hace unos años estamos, ¿no? Revitalizando de alguna forma en los estudios y en las tesis y en las lecturas que hacemos en nuestros cursos, con ustedes, con todas y todos ustedes. Me quedé pensando en dos cuestiones ahora que estaba mencionando algunos datos. Por supuesto, pensar en el caso anecdótico, ¿no? De Rubén Darío, de lo que les comentaba. Vino a mi mente esta reflexión que hacía Ángel Rama sobre la obra de Darío, precisamente cuando se le acusaba de esta especie de sensación torremarfilista, ¿no? En el texto de Rubén Darío y el modernismo, cuando precisamente dice Rama, bueno, esta acusación de que el arte por el arte, ¿no? También es expresión de algo, ¿no? También tiene un sentido si queremos pensarlo desde la perspectiva política, social, aunque usted ha hecho brillantes precisiones sobre cada uno de los términos, yo vengo a revolverlos ahora en esta última parte, pero lo que sí es cierto es que Darío veía, mejor dicho, Rama veía la obra de Darío, ¿no? Esta situación de decir, bueno, hasta hablar de un poema como ¿qué tendrá la princesa está triste, ¿no? Hasta la decadencia de la propia aristocracia, ¿no? El comienzo de la llegada de ciertos sectores de la burguesía, ¿no? O sea, pensar que el sentido estético de un poema, ¿no? Va mucho más allá de la profusión de ciertas ideas que se pueden manifestar a nivel textual en algunos de los casos, y pensaba también en estos versos de Gabriel Celaya, ¿no? Este poeta también español, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Pensando un poco en la reconstrucción del sentido histórico que usted hablaba. Y creo que otro de los grandes mencionados en la conferencia tiene que ver con Salomón de la Selva, que si les interesa a alguna o alguno de ustedes la mención que hizo precisamente nuestro ponente, hay un texto que se publicó hace algunos años, poco, creo que fue en el 2021 o 2020, Salomón de la Selva y los límites del modernismo, una lectura del soldado desconocido, que lo hizo precisamente una colega nuestra, la doctora Tatiana Suárez Turriza, ¿no? Que estudió esta obra en su tesis doctoral y que después la llevó como un libro muy interesante, como mencionaba el doctor Monge, ¿no? Una figura bastante significativa en el caso de Salomón de la Selva, que es sin duda un escritor del que queda mucho tiempo, ¿no? Pendiente para su estudio. Pero bueno, me pareció que nos abrió un campo y una relación también con el tema de Roque Dalton, ¿no? Roque Dalton, que ha sido un poeta que hemos comenzado a leer en los últimos años un poco más y que también rompía esta dicotomía de la que usted mencionaba, porque tiene unos poemas de amor realmente interesantísimos, muy padres, ¿no? Esto de septiembre, ¿te acuerdas de estos versos? Bueno, algunos de ustedes, yo no, porque ya estoy más grande, pero hace frío sin ti, ¿te acuerdas, no? Por ahí anda siempre circulando en algún tweet, en un meme, en alguna cosa de esto, ¿no? Pero sí, Dalton también tenía esa expresión, y si nos vamos a nuestro tan complejo Octavio Paz, hemos de decir, sin hablar del lugar, de la importancia, como también Paz decía, ¿no? De la poesía amorosa como un acto revolucionario también, ¿no? Creo que era algo que se podía compartir con otros poetas de la región que usted está mencionando y que no solamente tenían este contexto, ¿no? El propio cardenal, ¿no? Como nos mencionaba. Entonces, bueno, muchas reflexiones vienen a mi cabeza después de haber escuchado esta conferencia tan interesante, pero lo importante es escuchar sus comentarios, sus preguntas, las intervenciones que tengan, las preguntas que tengan para el doctor Monge, que pues tenemos la gran oportunidad de contar con su presencia de hoy. Sí, bueno, pero para la grabación. Bueno. Bueno, creo que ya escuché más. Bueno, gracias. Bueno, tengo dos preguntas específicas de esta charla que me parece muy interesante. En principio es esta cuestión sobre la poesía comprometida, que directamente podemos entender la poesía política un poco aludida a la cuestión de
participación política, ¿no? Es decir, esos poetas como por ejemplo Roque Dalton, que estaban sobre todo comprometidos no solamente con su propia escritura, sino con la cuestión de las guerrillas, ¿no? De estar al frente. Digamos, esta cuestión de poesía comprometida solo aplica para aquellos escritores que en ese momento estaban en estas causas, o también para los poetas que nosotros llamaríamos de escritorio, ¿no? Los que escribían cuestiones políticas, pero pues no estaban comprometidos. Esa es mi primera pregunta, ¿no? La otra, ¿por qué existe esta enemistad o de alguna forma esta forma de que los escritores, por ejemplo, aludía usted el caso de Neruda, pero yo también aludo al caso de García Márquez, que decía, ¿no? Es que yo no puedo estar en estos círculos académicos porque me dan pereza y demás, ¿no? ¿De dónde vienen estas causas o estas razones, ¿no? Que me parecen muy interesantes, porque tenemos también el contraste en México de Octavio Paz, que si bien estaba muy implantado en lo académico, pero al mismo tiempo en la escritura, ¿no? En estas cuestiones literarias. Y la otra, y por último, es la cuestión de escritura comprometida. También decía usted que deviene sobre la cuestión, sobre todo de ese término en francés, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de Simone de Beauvoir y Sartre. Entonces, digamos que este concepto o esta apropiación de escritura comprometida se le empieza a dar un nombre a partir de Europa y no tanto desde América, o cuál sería ahí la cuestión. Esas es un poco mis tres preguntas fundamentales y con eso termino. Gracias. Como ustedes si quieran, quizás una tanda de preguntas para que... Sí, primero que nada, ¿no, verdad? Antes de que lo tocara. Bueno, primero que nada agradecerle por la conferencia que totalmente me impresionó. Yo creo que destaco dos ideas. Igual, la primera que comentó él, cómo se ve este círculo académico fuera, cómo los poetas ven este círculo académico, cómo se ve la poesía, pero también cómo nosotros vemos la necesidad de saber del canon literario para poder hacer poesía, ¿no? Esa idea me gustó mucho. También, yo creo que mi pregunta va más a la idea que usted comentó acerca de, si no me equivoco, de Ernesto Cardenal y de, no entendí muy bien, si de teorizar la poesía política, en el asunto de que se vuelve demagógica, o sí, como si se volviera demagógica. Yo estaba pensando que, no sé si es ya algo natural, propio de la literatura, teorizar sobre la poesía, o sea, hacer poética. Yo estaba pensando, obviamente, hablando de las vanguardias de Borges definiendo el ultraísmo, Huidobro definiendo el creacionismo. Entonces, ¿de qué manera, cómo explicar eso demagógico o contraproducente? Teorizar, hacer poética de la poesía política, ¿no? Vemos que Ernesto Cardenal definió como el exteriorismo, ¿no? Entonces, ya desde... ya añadí otra definición. Bueno, pero ¿cómo proponer, incluso definir este concepto ya es teorizar sobre la poesía política, ya es definir una poética? Esa es como mi duda, mi pregunta, para ampliarla y poder, ¿cómo se llama?, entenderla más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, por supuesto, primero por las observaciones que Alejandra hacía muy atinadas a modo de recapitulación. Creo que sí se trataron algunos aspectos fundamentales que a mí, por supuesto, que me interesaban. Sí, estos primeros aspectos, como estas primeras consultas de ustedes, hay muchas que se han venido poniendo sobre el tapete, sobre la mesa. En primer lugar, porque
también, a mi modo de ver, nosotros deberíamos evitar aislar estos campos literarios. Es decir, una muy arraigada idea de que los autores, los escritores, por su propio ser, por su formación, su talento, incluso su pedigrí, porque también el escritor sabe que tiene un pedigrí. No es lo mismo ser escritor que ser, en fin, el planeador, el planeador urbano de la Ciudad de México. El escritor tiene un pedigrí y sabe utilizarlo o presumir de él. Entonces les decía que uno de los aspectos es desprenderse de esto, porque eso es lo que ha provocado estas divisiones que a mí me parecen artificiales entre la reflexión sobre la literatura y el ejercicio de la literatura, que ese es uno de los temas esenciales, ¿verdad? Me han dicho en dos o tres ocasiones, le diría, oiga, pero es que esto es de ahora, ¿verdad? Es que las universidades se han desarrollado. Eso no es cierto, ¿verdad? Si hay grandes teóricos de la literatura, por ejemplo, Petrarca o Dante, son brillantes en sus reflexiones sobre el ejercicio de la poesía, sobre el papel, la defensa de la poesía, Shelley, por ejemplo, son fundamentales. Olvidan muchas veces a un poeta español del siglo de oro que era un místico, que era San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz, digamos, aumenta en un 10%, no, 10 veces más su obra poética en su obra de análisis de su poesía. Es que simplemente San Juan de la Cruz era brillante como teórico de la literatura, pero una vez más el canon dice, no, es que él era un místico, era un monje, era muy bueno, era la llama de amor viva, y de ahí no se pasaba, ¿no? No sé si hay alguien que da clases de literatura española, que a mí me encanta y ejerzo en esto. En el romanticismo hay grandes teóricos de la literatura. Entonces, el primer aspecto, yo se los digo nada más como humilde profesor aquí, yo lo que trato es de que limemos esas diferencias entre lo académico y aquellos señores que son tan especiales, que son los poetas, ¿no? Y los escritores. Ahora bien, para plantearse eso, voy a empezar por la segunda pregunta que tú hacías, ¿verdad? Este prejuicio entre los académicos, o sea, nosotros, y los poetas, eso puede tener varias explicaciones, ¿verdad? Una de ellas, yo le llamo la impotencia, digamos, intelectual. Sé de muchos casos en que los autores, los escritores, nunca tuvieron acceso a las universidades, porque no quisieron, porque no les era negocio, porque no les interesó, pero también, y óiganlo bien, porque no pudieron. Sé casos en Costa Rica de poetas de mucho talento, de mucho prestigio, etcétera, pero que no pudieron cursar el primer año de la gramática española básica. No lo pudieron hacer. Les parecía muy intelectual, muy racional, muy mecánico, y entonces todo aquello les parecía poco poético. Entonces salían con el San Benito de que lo que importaba era la imaginación, incluso les pusieron ciertos adjetivos, por ejemplo, la imaginación trascendental. Yo todavía me sigo preguntando qué era eso, ¿no? Es que la intuición, y todo aquello. Yo era estudiante, perdónenme la alusión personal, yo era estudiante del Departamento de Filología Española, y me hablaban de esto, en fin, y esa persona, con toda la intuición trascendental que tenía, no era capaz de distinguir el sujeto del predicado. Y yo decía, pero por favor, estamos hablando de un escritor, ¿no? Una persona que tiene el grado, digamos, de inteligencia lingüística en su cerebro, una cosa elemental y clínica, ¿no? Pues no, era una cuestión de la fantasía, de la intuición, y entonces se aducía a grandes autores. Les recuerdo que uno de estos poetas hacía mucha alusión a uno que acabo de mencionarles, al poeta Hölderlin. Y si hay un poeta brillante en esta materia es Hölderlin. Claro. Entonces, creo que ese puede ser una de las razones, y biográficamente lo he venido comprobando, ¿verdad? Una especie de resentimiento o de impotencia que hace esto. Y lo segundo, como que eso tiene que ver con lo intelectual, con lo rígido, con lo institucionalizado,
Y es cierto que las universidades en muchas ocasiones son una especie de prolongación de la institucionalización de la cultura, eso quién lo duda, ¿no? Pero que eso ha llevado a esa separación. Y la segunda separación, que tiene mucha razón ustedes mencionarlo, es ¿y qué papel desempeñamos? Voy a ponerme el uniforme del académico, digamos. ¿Por qué razón el académico también dice, no, es que esos señores, lo dicho, andan con su boina al revés y con chanclos y diciendo cosas raras o mirando para las estrellas? Los poetas son personajes un poco raros, bohemios, y eso a mí no me interesa. Entonces debe de haber algo, y lo digo así en términos de conjetura, debe de haber algo que ha hecho en Centroamérica, ha hecho eso, ese roce, ¿no? Esas chispas, que me parece que es un fenómeno ideológico, principalmente ideológico, ¿verdad? De que el poeta lo invitemos aquí, a ver, señor, ¿verdad? Venga aquí, lo invitamos, estamos aquí varias personas que conocemos su obra, queremos que usted hable sobre su obra y que diga lo que quiera decir. Tiene razón en hablar usted del caso, yo no sé si extremo, pero el caso de Octavio Paz, ¿verdad? Yo tengo una admiración absoluta por Juan José Arriola, ¿verdad? Y era un hombre, creo yo, brillante. Ustedes podían oírlo durante 3 horas y no decía ninguna insensatez, y lo decía en un salón como este, y además tenía una obra literaria maravillosa, y así como eran muchos. Yo echo de menos, amigas y amigos, eso en Centroamérica. Yo lo echo de menos, y eso es uno de los planteos que he venido comentando, lo he comentado con Jesús en los últimos meses, de que en Centroamérica, si bien la crítica literaria académica se ha desarrollado mucho, ya es mucho más abundante, todavía queda esta idea de utilizar a los nombres más conocidos. Entonces hagamos un seminario sobre poesía centroamericana y ahí están 3 o 4 señores y de ahí no se mueven. Eso es un aspecto que hay que replantearse, pero muy a fondo. O bien sobre temas que no tienen que ver necesariamente con la poesía revolucionaria, la poesía política, la poesía de compromiso. Son aspectos que nosotros tenemos que replantearnos, digo nosotros, los que estamos en este salón. Yo estoy seguro de que ustedes tienen ideas frescas de las que nosotros no tenemos idea, y que van a seguir apareciendo este tipo de tareas. Lo otro, sí, es un tema, como digo yo a veces, que se está cayendo de la mano, ¿verdad? Cuando una especie de disposición por tener una poética, es decir, el poeta escribe, está bien, yo me inspiro, se me ocurrió algo, hombre, voy a escribir sobre tal cosa, pero también decir, es que tengo yo una poética, es muy probable que todos la tengamos, ¿no? Ahora, otra cosa es decir, oiga, póngale usted en blanco y negro. A mí me gustaría, al novelista Chávez, ¿no? Hágame usted una idea, un ensayo sobre qué es para usted la novela contemporánea y lo que usted ejerce. Eso es una poética, pero esa poética con alguna frecuencia está bordeando el límite de la doctrina o del dogma. Y creo que eso es lo que le ocurrió a Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal estaba convencido de que la poesía revolucionaria tenía que tener ciertas características discursivas. Él no hubiera usado ese adjetivo, ¿no? Ciertas características discursivas. Él hablaba del estilo. Y que tenía que tener palabras que usaba la campesina, o el abuelo, o el señor de la esquina que vendía en una carretilla de frutas, que eso era poesía. ¿Por qué? Pues porque lo entendían. No estoy seguro si eso es una poética, pero sí una manera de decir cómo es que hay que escribir poesía. Y uno de los rasgos, ahí sí, permítanme ustedes calificarlo, me parece que uno de los despropósitos de Ernesto Cardenal, cuando estuvo de ministro de Cultura, fue crear una campaña de poesía popular, financiada por el Ministerio de Cultura, es decir, financiada por el Estado. Entonces había unos talleres de poesía para los campesinos, para los obreros, los operarios, para el pueblo, decían. Y entonces había talleres, efectivamente, pero eso sí, había que escribir según el exteriorismo. Era un dogma, amigas y amigos, era un dogma. Ahí es donde se volcó la tortilla, porque se comenzó a hacer una poesía dirigida. Y eso se los digo con todas las letras, una poesía dirigida desde el Estado, dirigida, propiciada
y financiada por el Estado. Me parece que fue uno de los errores políticos más grandes, yo no soy político, pero uno de los errores políticos más grandes del Néstor Cardenal y el grupo de personas que siguieron con eso, de manera que los poetas de la nueva sentimentalidad, los poetas de la lírica, los poetas, en fin, de lo que quisieran hablar, no tuvieron cabida en el mercado editorial del gobierno de entonces Nicaragua, ¿no? Eso se convirtió, como tú, se convirtió o en demagogia, pero nunca en teorización. No se alcanzó la teorización. Uno, porque no estaban para teorizar, tampoco es que es obligatorio que todos sepamos de semiótica literaria, desde luego, ¿no? Es cierto que no era obligatorio, pero pasaron de la posibilidad de decir, a mí me parece que mis principios generales en mi poesía son estos. Se pasó de esto al dogma. Hay que escribir así, si no, no te publico. O peor aún, tú no eres poeta. A mí no me deja de sorprender eso. Él lo escribió en 1972 en un prólogo a una antología de poesía nicaragüense contemporánea, Ernesto Cardenal. Escribió esa frase: la poesía subjetiva no sirve para nada. Cualquier lector incauto, ustedes, por ejemplo, podría pasar y diría, oh caray, si Ernesto Cardenal dice que la poesía subjetiva no sirve para nada, pues mejor sí, yo no vuelvo a escribir poesía. Lo que tendríamos que decir, oiga, y la poesía exteriorista tampoco sirve para nada, ¿verdad? En este momento eso es así. ¿Por qué razón? Pues creo yo, nada más creo, que es porque se confundió una reflexión realmente reposada, completa, digamos, congruente, se confundió con un dogma. Ahora bien, si a mí me dicen, oiga, si usted es poeta, ¿qué le gusta más? ¿Escribir poesía histórica, poesía de reivindicación política, poesía sobre la existencia humana, poesía sobre el simbolismo de la cultura, etcétera? Uno diría, bueno, a mí me gusta más esto, pero no como dogma. Eso fue lo que ocurrió, me parece a mí, no es que ocurrió por medio. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Sí, por aquí. Hola. Bueno, sí, mi pregunta es ¿de qué mujeres podemos hablar en estas dos categorías, omitiendo la social? Que, bueno, entendiendo que toda poeta que escribe pues, es social, la histórica y la política, bueno, ¿qué mujeres podemos meter ahí? Y, pues bueno, hablando de las pocas mujeres que he tenido oportunidad de leer centroamericanas, pues por motivos quizá de divulgación, un tema recurrente entre ellas es su reivindicación de ser mujer y lo femenino. Y bueno, especialmente pienso en el caso de Luz Méndez de la Vega y sus poemas donde su queja de la reducción de las mujeres únicamente a lo maternal o sus demandas pues a Darwin, que nos reduce a las mujeres a mera biología. Y mi pregunta otra sería si es conveniente y pertinente agregar quizá una división en su división ya hecha de política y agregar el feminismo como una variante de poesía política, porque bueno, yo considero personalmente que escribir de la cotidianidad femenina como el erotismo y la maternidad o el simple amor, pues es revolucionario, y eso sería todo. Bueno, sí, una más que es ajena a esto, es cómo Centroamérica se relaciona con el resto de Latinoamérica en la poesía.
Gracias. Sí, bueno, ahora mencionaba, bueno, hacía un comentario sobre la poesía subjetiva, en el que realmente no funcionaba. Y a mí me gustaría saber, porque la poesía subjetiva nos pone a todos como lectores en una introspección muy fuerte, y qué podemos esperar o cómo podríamos esperar que la poesía social eduque a los lectores incautos. Ya, muchas gracias, por supuesto. Claro, este es uno de los temas que... Yo no soy técnico de sonido. Ahí está. No, ese es uno de los temas más, digamos, yo no digo que apasionantes, ¿no? Pero uno de los temas de mayor interés en este momento, lo que usted planteaba, sobre la poesía escrita por mujeres o poesía de la mujer. Que ya sobre esto vamos a hablar. Déjeme adelantarle que ese es uno de los temas que a mí más me interesan, solo que me he comprometido con mi amigo, casi jefe ya, el profesor Dávila, de hablar sobre ese tema el día miércoles, ¿no es cierto? El día miércoles a las 5 de la tarde, pues ustedes me han dado la oportunidad de hablar de esto. Hay una charla que se llama pues, sobre la poesía reivindicatoria en la contemporánea en Centroamérica. Y claro, uno de los temas que quisiera tratar, o que voy a procurar desarrollar, es el tema de la poesía de la mujer. Les adelanto que sobre esto, yo prefiero ese término, poesía de la mujer, por las mismas confusiones conceptuales cuando se habla de poesía femenina, poesía feminista, poesía escrita por mujeres, poesía de género, y una serie de términos que hoy en día están muy a mano, ¿no? Pero que a mi modo de ver también tienen problemas conceptuales, de definiciones conceptuales, que hay que tratar de ir clarificando. Pero me parece que el término más propio es poesía de la mujer, como cuando se habla, por ejemplo, de poesía, permítanme este término un poco burdo, ¿no? Pero si hablamos de poesía del paisaje, todos entendemos, poesía de la madre, poesía de los niños, poesía de la mujer es el más abarcador, porque puede abarcar, no tiene que ver con quién escribe, si es un varón o una mujer, o si es androcéntrico o no, o si es falocéntrico. Pero ese es un tema que, si usted me lo permite, lo podríamos desarrollar, pero no le voy a quitar la respuesta, porque en efecto olvidé, tal vez un poco por la prisa en la exposición, que en el siglo XIX hay una escritora estupendamente sobresaliente en Guatemala, una mujer que se llamaba María Josefa García Granados. Esta chica, o esta mujer, era de la aristocracia criolla de Guatemala, pero era muy conservadora por ser de la aristocracia, y ella fue de quienes combatió más a los liberales que querían la independencia de Guatemala. Ella simplemente era conservadora. De hecho, la persiguieron a ella y a su familia. La familia García Granados era de mucho estirpe, ¿no? Mucha alcurnia, y la exiliaron a México. Vino a México, no me acuerdo si era a Chiapas, donde se refugió, porque su familia era muy conservadora. Solo que era una mujer que era poeta. Y esta poeta, pues, escribió unas invectivas contra sus enemigos, los liberales, que eran unos atrevidos, que eran unos vulgares, etcétera, etcétera. Y entonces ataca al gobierno liberal y a los sectores liberales, con una poesía absolutamente sorprendente para nuestros días. Resulta que había un poeta, que había escrito en forma anónima en un periódico de El Salvador unos poemas contra María Josefa. Le decían Pepita, porque era una señora de influencia, etcétera, muy vinculada con el gobierno, y que era muy activa, era muy combativa esta mujer. Y escribía poesía, era muy hábil para escribir poesía. Entonces alguien le hizo una sátira en El Salvador, ella se enteró en aquel periódico, y entonces ella le respondió con otras décimas, ¿verdad?
se llamaba, me acuerdo bien, 100 veces una, porque, a ver, perdón, me voy a ordenar. Lo que apareció en El Salvador fue unas coplas que se llamaban 10 veces 10, y eran 10 décimas contra Pepita García Granados, satíricas, ofensivas, etc. Y entonces Pepita García Granados en Guatemala le responde con otras décimas que les puso 100 veces una, y también 10 décimas muy violentas, soeces, con un lenguaje procaz, ¿verdad? Sorprendente para una dama de alcurnia, pero que ataca por la vía de la sátira, del escarnio, de la burla, de la jocosidad a este autor anónimo. Más o menos se tenía una idea de quién era este autor anónimo, que en efecto era un liberal salvadoreño que iba en pro de la independencia de los países. Pero aquí es lo que tú planteas, ya Pepita García Granados ya no solamente ataca eso, sino defiende su condición de mujer, defiende su condición de una ciudadana que está dispuesta a defender su condición, sus derechos y sobre todo su deseo, su derecho a publicar lo que se decía. Porque como ustedes responderán, reconocerán o entenderán, antes a las mujeres se les tenía vedado publicar. Eran muy poquitas cosas. Hay una antología, en realidad dos antologías muy buenas del siglo XIX que algunos brillantes autores recogieron, una que se llama Galería Poética Centroamericana, 3 tomos, muy interesante, publicada en 1880 y tantos, de poesía centroamericana. Por supuesto que abundan varones, pero hay por lo menos 8 mujeres que están allí absolutamente desconocidas, y salvo 2 o 3 ejemplos que hablan de la madre, de la maternidad, de los niños, del esposo y tal. Hay 3 mujeres, no recuerdo ahorita sus nombres, que se plantan también en su condición de mujeres. Eso hay que rastrear ese dato porque lo da. Y ya para el siglo XX, claro, hay abundantes autoras. Hay que reconocer que en la época del modernismo no había tantas. Eso sí es un tema que hay que revisar, pero desde el punto de vista no literario, sino sociológico. Es decir, la mujer no se le dio acceso a la prensa, a las publicaciones en esta época, digamos, brillante del modernismo. Hay una señora que se llama Rafaela Contreras. Tú la conoces, José Ricardo. Rafaela Contreras es un caso muy interesante, una mujer de Costa Rica que escribía poesía, escribía literatura. Rubén Darío la tomó, vean ustedes cómo lo digo, ¿no? Vean la cita. Rubén Darío la tomó como esposa, no es que se casaron nada más. Y la dejó botada de pronto a una mujer porque escribía, ¿no? Rafaela Contreras, y quedó abandonada en el olvido. Escribió unos cuentos, hace poco un colega ha reeditado esa historia, Rafaela Contreras. De hecho hay un poema de Darío dedicado a Rafaelita, pero era porque las mujeres no tenían acceso a la prensa ni a las publicaciones. Es hasta después cuando las primeras mujeres en la tesitura del modernismo comienzan a publicar sus obras, pero relativamente tarde. Es decir, no en 1910 ni en 1915, sino en 1930, 32, 35, que comienzan a aparecer mujeres y uno dice, sí, claro, esta mujer escribe como los modernistas. Tengo un nombre, por lo pronto, Clementina Suárez, una escritora hondureña, que deben tenerla ustedes muy a la mano. Es una escritora muy interesante, también olvidada, murió nonagenaria, olvidada, etc. Pero usted misma ha mencionado alguna, y qué bien, de veras, qué bien, celebro que usted la mencione, a Luz Méndez de la Vega. Luz Méndez de la Vega fue una escritora guatemalteca que vivió muchos años, para fortuna biográfica de ella, ¿no? Vivió como 90 años, ¿no? Y sus primeros libros, vean ustedes, más conocidos, ella nació como en 1900, si tú la conoces, me ayudas, como en 1910, o como el 12, 1914, por allí. Pero su primer libro más llamativo es de 1972, 70-72, una mujer ya de 60 años. Y escribe, no recuerdo ahorita, porque no tengo los datos, sus títulos, pero es sobre la mujer, sobre las condiciones, es decir, una poesía feminista, para decirlo en esos mismos términos. Importante mencionar a Luz Méndez de la Vega, bueno, ya falleció hace poco, y es hasta ahora que se le reconoce como escritora. Pero tuvo que esperar 60 años de su vida
para que dijeran, oiga, sí, oiga, esta escritora. Y fue famosa, conocida, tuvo contactos con la intelectualidad guatemalteca y tal. Y luego, claro, las recientes, yo diría que la primera, una señora a la que tuve el honor de conocer en mi juventud, una escritora que nació en Nicaragua, pero que se fue a vivir a El Salvador y luego a Estados Unidos casi toda su vida, Claribel Alegría. Hay que ponerle mucha atención a doña Claribel Alegría, una mujer muy agradable, muy simpática como persona, pero con una gran claridad también en cuanto a su obra poética. Es una poesía escrita desde la voz de la mujer, desde la dignificación de la mujer. Me gusta más su poesía que su obra narrativa, ¿no? Pero ahí tiene una novela cuyo nombre ya con solo eso dice todo: No me agarran viva. ¿Tú la conoces? Sí. No me agarran viva. Hay que ver esa novela, ¿verdad? Es la condición de la mujer que denuncia desde el testimonio en ese mundo de persecución y que si no me van a matar a mí, yo voy a seguir luchando. Y luego, nombres, yo por lo pronto me atrevería nada más a dar los nombres, personas a las que yo les tengo, en fin, las tengo en un alto criterio. Daisy Zamora, una poeta nicaragüense. Ana María Rodas, poesía de la izquierda erótica, tiene un libro fundacional del que voy a hablar el próximo miércoles, si ustedes me lo permiten. Hay una, bueno, de libro joven, claro, una joven poeta costarricense, Ana Istalú, que escribe un libro que se llama La Estación de Fiebre y otro que se llama Verbo Madre, sobre la condición de la mujer. El primero, la experiencia erótica de una mujer que se inicia en la sexualidad, ¿no? Y el otro, Verbo Madre, la mujer que se inicia en el acto de la maternidad. Pero no es una poesía a la manera, digamos, tradicionalista, ¿no? Y conservadora, ¿verdad? La mujer meciendo su bebé, y no, es una cosa muy distinta. Causó revuelo editorial en Costa Rica en su momento, pero por supuesto hay nombres infaltables, ¿no? Yo no puedo dejar de mencionar a Gioconda Belli, ¿no? como poeta. Mayra Jiménez, una escritora que, por cierto, una escritora costarricense que trabajó mucho en estos talleres de poesía que les mencionaba en Nicaragua. Ella se fue de Costa Rica muy comprometida con la causa sandinista y se fue a vivir 2 años allá, y fue una de las más empeñadas en esto de los talleres de poesía. Evidentemente nunca estuvimos muy de acuerdo ella y yo en cuanto a esto, pero bueno. Y sí coincido con esta premisa, porque más que premisa es casi que una realidad, ¿verdad? El movimiento feminista es un movimiento político, y este movimiento feminista y la poesía feminista es en la que convergen, por supuesto, las dos cosas. Es decir, un movimiento político de una enorme importancia y vigencia, que además se manifiesta literariamente. Pero viene también a cuento si la poesía llamada o autodenominada feminista también constituye una poética. Yo no estoy muy seguro de esto. En lo que me parece, y coincido contigo al respecto, es que es una poesía que no se preocupa tanto por preocupaciones de orden literario. No hay poéticas, ¿verdad? Más bien se dejan, digamos, persuadir por esta idea de una poesía simple, una poesía, digamos, desde el punto de vista léxico, nada compleja, comunicativa, como quiera que ustedes tomen ese concepto, que todo el mundo la entienda, que la acojan, etcétera, etcétera. Eso lleva también, no para una segunda, una tercera charla, la relación entre eso y el consumo. Aquí en México, por ejemplo, ustedes deben de tener idea, con muchos escritores, porque como decíamos, con el caso de Octavio Paz, hace 30 años me di cuenta de una cosa terrible para mí, que publicaban El laberinto de la soledad, 50.000 ejemplares, publicaban El arco y la lira, igual, 30.000 ejemplares, publicaba Octavio Paz un libro de poesía, 5.000 ejemplares. Y yo me decía, ¿pero qué son 5.000 ejemplares en una ciudad con 10 millones de habitantes? Es cero, ¿verdad? Significa entonces que había una relación directa entre el género literario y el consumo. Es decir, a Octavio Paz no se le conocía como poeta más que lo otro, como ensayista,
Lo mismo me parece que en el caso de la poesía femenina o feminista. Habría que ver cuántos libros circulan aquí, incluso de personas famosas, ¿no? De personas conocidas y que uno está persuadido de que son importantes escritoras. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Rosario Castellanos, pero no sé si es una antiguaya para ustedes. Estamos en el rescate, ¿no? Ya ves, exactamente. Y ¿no? Entonces, son casos así, efectivamente. Allá. Y termino con esto, sí, los dos temas, sí, la poesía centroamericana en el contexto de la literatura hispanoamericana tiene autores conocidos, incluso reconocidos, pero volvemos a lo mismo que les planteaba a ustedes al principio, son autores muy puntuales y ya por decirlo así, montados en el carrusel, ¿no? Y es muy difícil insertarse en el carrusel, es muy difícil. Aparte de que no todo escritor está pensando en ser un escritor de éxito. Pero hay algunos autores que sí están empeñados en hacerlo, ¿verdad? Con alguna de las etiquetas que les funciona más. Y termino, sí, tú me decías, no me acordé de la preposición que usaste, poesía social a lectores sin causas, dijiste. Eso está muy... incautos. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Porque tú llegas, vamos a decirlo, todos somos escritores y docentes y nos vamos a la librería aquí que tenemos, que es estupenda, y encontramos un montón de autores. Y sabemos que allí hay dos categorías de autores. Unos que son los conocidillos, ¿no? Incluso vamos a decir para México. Es que este autor es muy importante, este es conocido, me han hablado, me han dicho que hay que leerlo y además tiene una herencia. Vamos, estoy pensando en uno que a mí me gusta mucho, David Huerta, ¿no? Pero me encuentro junto a él 10 o 12 más que no los conozco, ¿qué hacer con ellos? Entonces solo queda pues que nos enteremos de quiénes son. Entonces el profesor Dávila o el profesor Chávez dice, no, este es un importante autor porque corresponde a este movimiento, léalo. Es así, es lo que nos ocurre. Y de pronto nos dice, no, es que hay que leer a este señor porque es un poeta centroamericano muy importante, hace poesía revolucionaria, y entonces ya el sistema institucional nos dice qué puedes leer, qué quieres, qué debes leer tú y cuáles otros. Si te gusta, pues está bien, te lo dejo ahí para que lo busques. La misma academia, y me atrevo a decirlo frente a los académicos, la misma academia puede condicionar eso, porque los programas de cursos les dicen, oiga, aquí está un elenco de escritores y de obras que vamos a leer, y si ustedes quieren buscar otro, me avisas para ver si lo admitimos. Estamos aquí por lo menos, creo yo, 4 o 6 académicos que sabemos de que eso es parte de las trampillas, ¿no? Institucionalizadas e institucionalizadas. Bueno, señores, muchísimas gracias. Muchas gracias.